Bien, esta semana vamos a hablar sobre lo que son la segunda parte de algunos procesos que transforman y modifican el relieve, ¿no? Ya habíamos hablado sobre algunos procesos internos que modifican el relieve y esta vez vamos a hablar sobre los procesos externos o la geodinámica externa. Ya, a ver si se comparte el material. Mm, 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 mm. Ya, bien. Entonces, veremos aquí, ay, permítame un segundo. Ahora sí, vamos a ampliar la pantalla. Ujú. Bien, factores de transformación del relieve, ¿no? Como son las fuerzas exógenas o endógenas o externas, básicamente estos procesos de meteorización y erosión, ¿no? Ambos son procesos que van a modificar, transformar el relieve. ¿Ok? Entonces, a esto, pues, a estos procesos que van a actuar sobre la superficie, que son, eh, que comprende eh, todo este contexto general de lo que sería la geodinámica externa, se da lugar en la superficie terrestre o en las proximidades cuando las rocas pues entran en contacto con algún agente, ¿no? Geológico externo. Entonces, aquí intervienen, ¿no? En el modelado, en el proceso de modelado, transformación de estos relieves, ¿no? A través en un tiempo, son llamados procesos geológicos, porque estos cambios, estas transformaciones no se ven en el momento, ¿no? Va a pasar cierto tiempo, incluso miles de años, en otros modelados seguramente millones de años, en la cual vamos a ir viendo cómo este relieve poco a poco va transformándose y en muchos casos se va degradando. Entonces, ahí tenemos una imagen de cómo se ve este modelado, eh, y cómo actúan pues los procesos, en este caso los elementos del clima, como son la radiación solar, los vientos, la temperatura, las precipitaciones, ¿no? La humedad, presión, ¿no? Son partes componentes que van a interactuar en estos procesos geológicos externos, como son la meteorización y la erosión. Entonces, básicamente, específicamente la meteorización, como estamos viendo ahí en el gráfico, hay una ruptura, ¿no? Meteorización es ruptura, destrucción, descomposición, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos tipos de meteorización. La meteorización física, la cual va a alterar en el aspecto, ¿no? Y la meteorización química, en la cual ya va a alterar la composición química. Sabemos que todo modelado está compuesto por rocas y minerales, ¿no es cierto? Entonces ya va a haber una alteración entre esas
el intercambio catiónico, ¿no? Y muchos procesos más que ocurren internamente, ¿no? Y va de esa forma, pues va a ir modificando, ¿no? Va a entrar en contacto con estos, un agente, por ejemplo, de la metabolización química es el agua, ¿no? El agua produce, por ejemplo, lo que sería la hidrólisis, y así va a ir, pues, fragmentando o descomponiendo, transformando este modelado de forma interna, en la composición, en la estructura interna química del sustrato rocoso en este caso, ¿no? Entonces, la meteorización sería pues la destrucción y descomposición de las rocas sólidas en la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, ¿no? La hidrosfera y la biosfera. Y esta se da pues in situ, en el lugar, ¿no? En el lugar donde ocurre, ¿no? Ahora, según el clima, las rocas son alteradas de una u otra forma, ¿no? Y van a dejar un paisaje, van a ir formando paisajes, ¿no? Paisajes característicos. Ya. Y ahí tenemos los gráficos, ¿no? Cómo es cómo es este proceso de meteorización física, y hay una ruptura, en este caso de no, ha fragmentado. Wow, la pantalla se puso azul, no sé por qué. Bueno, vamos a ver qué está pasando aquí. Ujú. Aquí. Vemos el gráfico de cómo esta roca ha sufrido, pues, por meteorización, una ruptura, ¿no? Y en la meteorización química hay una alteración interna, ¿sí? En el cual, por ejemplo, se ha dado el proceso de hidrólisis, ¿no? Ruptura en cuanto a la composición ya química, a ese enlace químico en cuanto a los minerales, ¿no? Sabemos que las rocas están compuestas pues, por minerales, ¿no? Y algunos elementos más. Entonces, hay una ruptura, hay una alteración en la roca. Y como les decía, según el clima, las rocas son alteradas de una u otra forma y dejan un paisaje característico. Bien, ahí tenemos algunos procesos de la meteorización física, en la cual, como ya había mencionado anteriormente, ¿no? Es la destrucción mecánica o ruptura de las rocas en fragmentos cada vez más pequeños, pero sin modificar la composición mineral, o sea, interna, por la intervención de agentes. ¿Ya? Bien. Entonces acá tenemos algunos procesos que van a ocurrir, algunos procesos, ¿no? Producto de algún agente que va a generar procesos como la termoclastía, la crioclastía, aloclastía y la bioclastía. Eh, Cuando actúa la temperatura, ¿no? Estaremos hablando de un proceso de termoclastía, cuando actúa la temperatura. Ahora, bien, entonces, eh, ¿a qué se refiere cuando hablamos?
¿A qué se refiere la termoclastía? La termoclastía no, es un proceso, ¿no? En el cual pues va a haber una ruptura. El agente que va a actuar ahí es la temperatura, ¿no? Esta termoclastía, ¿no? Va a hacer que haya una alteración, ¿no? En la parte interna, eh, eh, en la cual pues va a haber eh, puede abarcar áreas grandes, pero principalmente esta va a darse en zonas en la cual hay cambios bruscos de temperatura entre el día y la noche, por ejemplo, como son las zonas desérticas o de alta montaña. Es aquí donde va a ocurrir lo que sería la termoclastía, producto de la temperatura, ¿no? Esto este es un tipo de meteorización física y, como dije, es más común en las áreas en las cuales hay grandes cambios de temperatura, ¿no? Entre el día y la noche, como son los desiertos, montañas, zonas polares, ¿no? Pues ya que estas diferencias de temperaturas o fluctuaciones de temperaturas hacen que las rocas se dilaten y contraigan repetidamente, ¿no? Continuamente. Y esto pues puede provocar una fractura o una desintegración, ¿no? Justamente esta combinación de temperaturas extremas durante el día, la noche y las bajas temperaturas en la noche hacen pues que por ejemplo, las zonas desérticas sean un escenario óptimo para la termoclastía. Bien. Otro proceso tenemos la crioclastía. La crioclastía, como estamos viendo ahí nosotros, el término crío es frío, ¿no? En algunos libros seguramente van a encontrar crioclastía o gelifracción, ¿no? Que también es otro proceso de meteorización física, ¿no? Se conoce más como la gelifracción, y este es un proceso de meteorización física que ocurre cuando el agua se congela. El agua se congela y el agua se congela, el agua se congela, y entonces en las grietas o en las fisuras, ¿no? De las rocas va a hacer que se formen así como eh, especies de varillas de hielo, ¿no? Esta expansión, pues, del agua, al congelarse, ejerce presión sobre las paredes de las rocas, lo que en el paso de un tiempo se va a romper o se va a fracturar, ¿no? Entonces, la crioclastía básicamente es por la depositación de las aguas, así como estamos viendo en el gráfico, en estas rupturas o grietas, ¿no? Y ahí se deposita por ejemplo, puede ser agua de lluvia, nieve, ¿no? Se filtra y se van acumulando en estas grietas, ¿no? Y fisuras. Y esto pues hace pues que ejerza presión, ¿cierto? Otro motivo, otro proceso también puede ser la congelación y la expansión, ¿no? Cuando la temperatura baja, el agua se congela y se expande, aumentando el volumen casi en un 9%. Claro, el agua se congela y va ensanchando, dilatando, ¿no? El volumen aumenta. Otra forma puede ser este proceso, por presión, ¿no? La expansión del hielo va a ejercer una gran presión sobre las paredes de las rocas, ¿ya? Que se han almacenado por las fisuras o las grietas, ¿no? Va a ejercer una gran presión, ¿no? Y actuando como una especie de una cuña,
Y con el tiempo, ¿no? Y repetidas veces que ocurre este proceso de congelación y de el hielo, deshielo, ¿no? Esta presión pues puede superar la resistencia de esa roca y de esa forma provocar su fragmentación, ¿no? De esa forma va a provocar que la roca se fragmente, ¿ya? Bien. Ujú. Luego tenemos otro proceso que sería la haloclastía. Si se dan cuenta, ahí tenemos esos procesos en los cuales eh, clastía, termoclastía, crioclastía, haloclastía, bioclastía. Clastos significa fragmentos, pequeños, 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 regolitos, roquitas, ¿ya? Entonces, todo conlleva a ruptura, fragmentación, ¿no es cierto? La haloclastía también es un proceso de meteorización física, ¿no? En el que la roca también se va a fragmentar, ¿no? ¿Y debido a qué? Debido a la acción del crecimiento de cristales de sales en sus poros y grietas. O sea, se va a almacenar sales. Es un fenómeno este en sí, ¿no? Y es más común. Esto es común en ambientes áridos, donde hay depositación de sales y se concentra al evaporarse el agua. Entonces, generalmente en zonas áridas, las sales se van a acumular en el suelo y las rocas, debido a la evapotranspiración del agua y la falta de lluvia, van a impactarse y se va a fragmentar, ¿cierto? Entonces, este proceso de fragmentación repetidas veces no, a lo largo del tiempo, poco a poco va a ir, pues, eh, perdón, la presencia de sales va a ir con el tiempo, va a ir fragmentando la roca y contribuyendo de esa forma a la meteorización física. Entonces, la haloclastía, pues, es un tipo de meteorización, ¿no? Que implica, como ya dije bien claro, ¿no? La ruptura de las rocas por crecimiento de cristales de sales. Entonces, ¿dónde hay sales? Que generalmente en zonas áridas. O sea, no en todos los ambientes va a ocurrir el proceso de haloclastía, ¿no? Especialmente en los ambientes áridos, donde la sal se acumula y se concentra, ¿no? Bien, otro proceso en el cual también hay ruptura es la bioclastía. Para la bioclastía también es un proceso aquí es un poquito ya más, un poquito más, podríamos decir, en el cual aquí van a actuar los seres vivos. Esto básicamente está referido pues a la desintegración también de rocas, minerales, por la acción de los seres vivos. Hablar de seres vivos en este proceso de meteorización, ¿no? Tenemos organismos vivos, por ejemplo, las raíces, ¿no? De plantas, animales, que son excavadores, y bacterias,
que van a contribuir de una u otra forma a la fragmentación de rocas y suelos. Algunos agentes de esta bioclastía involucran una variedad de organismos que pueden romper rocas de forma directa o de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, las raíces de las plantas, ¿no? De los árboles generalmente, de los árboles, pueden crecer por dentro, ¿no? Saben que se va expandiendo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, dentro de las grietas de las rocas ejerce presión, ¿no? Y expandiéndose a medida que crecen, pueden causar que la roca se rompa, ¿cierto? ¿No? Sería una de las formas. También otra de las formas son los animales. Los animales, eh, como por ejemplo, como las lombrices, ¿no? Hormigas, topos, al cavar en el suelo, contribuyen a la fragmentación de las rocas, ¿no? Y a la alteración, pues, de la estructura en sí del suelo, ¿no? Y esto también, pues, como ya hemos visto los cuatro grandes procesos de meteorización física, que de una u otra forma va a alterar el paisaje. Claro, va a alterar el paisaje y va a impactar, ¿no? Va a contribuir esto, pues, eh, a la formación de suelos, al crear espacios para que las raíces de las plantas crezcan y facilitar la erosión del terreno, ¿no? Bien, ahora estamos visualizando algunos procesos de meteorización química como la hidrólisis. Eh, esta meteorización química, si bien hemos visto que es la descomposición del material, ¿no? En las rocas, el material presente en las rocas, produce pues la transformación química de la roca, alterándola, ¿no? Y va a alterar y va a haber pérdida de cohesión. Están compactadas, cohesionadas para algunos, ¿no? Y esta se va pues poco a poco ir perdiendo esta cohesión y va a ser alterada por la acción de algunos agentes. Y uno de los agentes, por ejemplo, es el agua. El agua va a actuar de forma que ocurre el proceso de hidrólisis, ¿no? La hidrólisis es un tipo de meteorización química, ¿no? Donde los minerales se van a descomponer por reacción con el agua, ¿cierto? Transformándola en otros minerales mucho más estables. Este proceso es muy importante porque este proceso, aquí se va a ver lo que es la degradación de las rocas, ¿no? Eh, y básicamente, pues, vamos a ver de qué está compuesto tal sustrato. Y de acuerdo a eso, pues, habrá una mayor o menor degradación. Básicamente, estas reacciones químicas, la hidrólisis va a actuar en la reacción. Es una reacción química en sí, ¿no? Es un proceso en el cual está presente la reacción química, ¿no? Ya que va a actuar directamente sobre los minerales con el agua, en el cual las moléculas de agua se van va a perder esa cohesión, ¿no? Y va a alterarla, ¿no? También va a haber una descomposición de los iones, ¿no? Básicamente la estructura del mineral, y de esa forma modificando, ¿no? Su composición y transformando en un nuevo mineral.
Y así va a haber mucha desintegración en este proceso con el actuar solamente del agente que es el agua. Además, también tenemos, por ejemplo, la influencia, eh, la hidrólisis poco a poco, por todo lo que ocurre, va a ir debilitando poco a poco la roca, haciendo que sea mucho más vulnerable o mucho más susceptible a otros procesos de meteorización como la meteorización, como la fragmentación física, ¿no? Ahora, ¿qué factores van a estar presentes o van a afectar la hidrólisis? Como por ejemplo el agua, uno de los factores principales es el agua, en el cual pues su disponibilidad y la acidez del agua juegan un papel muy importante en la hidrólisis, ¿no? La temperatura, las altas temperaturas podrían acelerar las reacciones químicas, ¿no? La presión también puede influir en la solubilidad de los minerales y en la formación de nuevos productos de hidrólisis. Y también los tipos de minerales, ¿no? Esta susceptibilidad a la hidrólisis pues, varían según el tipo de mineral. Claro, sabemos que hay varios tipos de minerales en un sustrato rocoso, ¿no es cierto? Entonces va a impactar este proceso de hidrólisis en la formación de suelos, porque este proceso es clave para la formación de suelos, ya que va a contribuir de una u otra forma en la desintegración de las rocas y la liberación de nutrientes. Otro proceso es la carbonatación. La carbonatación también es un proceso de meteorización química. Es un proceso básicamente, proceso físico-químico, podemos decirlo así, ¿no? En el cual pues actúa el CO2, el dióxido de carbono, está presente ¿no? en el aire y va a reaccionar con el hidróxido de calcio y otros componentes más, ¿no? Formando así carbonatos. Este proceso de por sí va a reducir el pH, ¿no? Va a reducir el pH, lo que podría provocar pues, la corrosión de las armaduras de acero, afectando incluso la durabilidad de las estructuras, ¿no? El proceso de carbonatación. Otro proceso importante, la oxidación. Eh, en química, este estado de oxidación es un indicador del grado de oxidación de un átomo, ¿no? Este proceso de oxidación es un proceso de reacción química que se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno o cualquier otra sustancia oxidante. ¿Ya? Eh, este proceso de oxidación, ¿no? Es una reacción pues química. Aquí la sustancia va perdiendo pues electrones y aumenta su estado de oxidación o gana oxígeno, ¿no? Ahora, esta oxidación puede ser lenta o rápida, ¿no? Eh, también puede provocar cambios en las propiedades químicas y físicas de las sustancias, ¿no? Las rocas en este caso. Y tiene una característica peculiar porque ¿no? Cuando ocurre este proceso de oxidación, vemos pues el color marrón,
¿no? de estos sustratos, ya que la oxidación de estos lípidos es una reacción en cadena entre oxígeno y los ácidos grasos. Generalmente, pues, la oxidación de los metales causa una pérdida en su brillo y en su corrosión. Este proceso es indispensable para la vida, ya que los seres vivos obtenemos energía química gracias a las reacciones similares, como por ejemplo la oxidación de la glucosa. La erosión. Ahí tenemos grafiquitos. La erosión es otro gran proceso, ¿no? Conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas del relieve creadas por la geodinámica interna. A ver, deme por favor un minutito.
Entonces, la erosión es otro proceso, pues, que también va a estar presente en la alteración, ¿no? Modificación y o fragmentación de las formas de relieve creadas por la geodinámica interna. Tenemos acá algunos agentes erosivos, como son las olas, por ejemplo, los ríos, ¿no? Producto de esta erosión de los ríos, el paso de los ríos va a dar lugar a formaciones de diferentes tipos de relieves o diferentes geoformas, ¿no? Luego tenemos las olas, que también son agentes que van a formar nuevas geoformas o relieves, generalmente en las zonas litoral costeras, ¿no? Los vientos también son agentes transformadores, modificadores, porque la erosión, pues, los vientos van a ir formando, más que nada, en el caso de los vientos, por ejemplo, mm, los vientos van a actuar con mayor intensidad y fuerza en las zonas áridas, zonas desérticas, ¿no? Por ejemplo, en la selva, el actual va a ser muy bajo, los vientos. En la sierra también, porque existen, pues, eh, las grandes relieves de alta pendiente, que de una u otra forma sirven como una barrera para que actúe el viento, ¿no? Entonces, eh, son como especies de barreras que no va a actuar directamente, pues, en los modelados. Sin embargo, en la zona costera, en las partes de las zonas áridas, semidesérticas o desérticas, el viento, pues, no hay ninguna barrera que lo frene. Entonces, ahí va a actuar, pues, en su máxima velocidad y fuerza. Los glaciares también son agentes erosivos que van a actuar y van a generar, van a crear nuevos modelados de relieves. Así como también las lluvias. Las lluvias, por ejemplo, en la selva, en la sierra, ¿no? Que son de lluvias. En la costa solamente hay garúas, ¿no? Van a impactar, ¿no? Estas formas de relieve y van a ir transformando poco a poco. Bien, algunos procesos erosivos, tenemos acá desintegración o desgaste, ¿no? Ahí, por ejemplo, es cuando nos indica de que ¿no? Actúa algún agente, en este caso en un río, el río en sí, ¿no? Va a ir poco a poco, con el pasar del tiempo, va a ir desintegrando, porque va a haber arranque de material por diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, una vez que ha habido este arranque de material, se va a desplazar por la acción del viento, ¿no? A eso le llamamos transporte o acarreo, desplazamiento de los materiales erosionados, ¿no? Acá va a ir erosionando en las laderas, va a ir erosionando, ¿no? Va a haber arranque, sí, pues se va a ir cayendo algunos fragmentitos por acción del viento, por esta erosión. Se van a ir, va a haber, pues, arranque o desprendimiento, ¿no? De material. Luego, una segunda fase, este material desprendido se va a transportar. Se transporta o se acarrea, o sea, se va a juntar, ¿no? ¿Y qué es el transporte o acarreo? Es desplazamiento de los materiales erosionados. Una vez que es transportado, ¿no? Se va a sedimentar, se va a sedimentar o depositar. ¿Y qué es la sedimentación o depósito? Es la acumulación de los materiales erosionados en la parte más baja de las laderas, ¿no?
que se va a depositar. Entonces, el proceso de erosión da paso justamente pues, a la formación de relieves por degradación y agradación. ¿Ya? Entonces, esos son los dos grandes procesos que ocurren, dos grandes formación de relieve que ocurre con los vientos, ya sea por degradación o agradación. Bien. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos ahí están las imágenes, de algunos eh, relieves formados por degradación, ¿no? Ejemplos de algunos relieves formados por degradación. Tenemos el cañón, por ejemplo, ¿no? El cañón. Generalmente estos relieves formados por degradación, ¿no? Están pues los cañones, las cavernas, mesetas, valles, ¿no? Generalmente pues estos relieves formados por degradación. Hay muchos tipos de relieves formados por degradación, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, de estos relieves, por ejemplo, como su nombre lo dice, ¿no? Degradación. O sea, el relieve, a ver, el relieve general, el relieve matriz, por decirlo así, el relieve inicial, ¿no? Por algún proceso, por el proceso de erosión, se va a ir degradando, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá este cañón, seguramente en un tiempo geológico atrás, hace miles, millones de años, no ha sido así. Entonces, no siempre tuvo esa forma. Entonces, aquí actúa el viento, ¿no? Y al pasar años, un tiempo, ¿no? Se ha ido poco a poco, pues, desprendiendo, ¿no? Mm, ha habido, ha ocurrido el proceso de arranque o ablación de materiales. Y con el tiempo, poco a poco, seguramente estas puntas que están acá, de repente eran hasta acá, ¿sí? Y ha pasado miles de años y ya está así. Y seguramente pasará de repente otros miles, miles, miles de años. Y esta forma que ha adoptado ahora, como estamos viendo acá, de repente lo veremos de repente así, ¿sí? ¿No? Estas partes que están acá como carcomidas, poco a poco se van a ir degradando, degradando, ¿no? Y ya tendrán otra forma, ¿no? Entonces se va cayendo se van cayendo materiales, ¿no? Y esa transformación, ese desgaste, esa pérdida de material inicial que era de un modelado, se forma en un nuevo relieve que le llamamos por degradación, porque se ha degradado este sistema. Este relieve se ha degradado y ha tomado otra forma. Ahora, por agradación, ya es diferente, porque los relieves por agradación, ¿no? Eh, Generalmente se forman pues a través de la descomposición de sedimentos, ¿no? Recuerden que cuando la erosión actúa, primero hay arranque, ¿no? Arranque de material, luego transporte, luego sedimenta. Esa sedimentación ya se formó un nuevo relieve, ¿no? Entonces, por eso se dice que los relieves por aleación se forman a través de ¿qué? De la disposición de sedimentos
y lo cual significa que los relieves se construyen en lugares de erosionarse, ¿no? Este proceso ocurre cuando la velocidad de un río o corriente de agua marina disminuye por lo que causa pues, que los materiales transportados se depositen y se acumulen. Eso es por agradación. Acá tenemos la erosión eólica. Hemos visto la erosión fluvial, en el cual el principal acá el actor es el río, ¿no? Eso no les dije, el río. Acá está, actúa el río y va erosionando, formando nuevos relieves, ¿no? Por degradación. Luego tenemos la erosión eólica, en el cual actúa netamente el viento. Aquí el viento va a actuar pues como un agente modelador, ¿no? También tenemos modelados o relieves por degradación y por ablación, ¿no? Aquí el viento actúa generalmente como les dije, siempre el viento va a actuar en las zonas áridas, desérticas, su velocidad su velocidad va a ser mm, en su máximo esplendor, porque no hay barreras, ¿no? No hay nada que los frene. Pues aquí tenemos en erosión eólica, tenemos también relieves por degradación. Por ejemplo, este relieve que estamos viendo acá, ¿no? Tiene esta forma, ¿no? Mírenme. Esta forma. ¿Ven? Ha adquirido esta forma. Pero seguramente en un tiempo inicial, de repente era así. Era un modelado, perdón, era un modelado así, así y así. Con el tiempo se ha ido pues erosionando, desgastando, puliendo, hasta que es así, ¿no? Entonces se ha ido degradando. Por eso se llaman relieves por erosión, por degradación, ¿no? Por erosión fluvial, eólica, perdón, ¿no? En el cual la agente principal es el viento, ¿ya? El viento.
Bien. Luego tenemos los relieves por agradación, como su nombre lo dice, agradación, por acumulación. El viento va a, va a acarrear, ¿no? Sedimentos y estos van a ser transportados, ¿no? Acarreados y luego van a ser depositados, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenemos un depósito de material acarreado que son las dunas. Es una geoforma, tipo de relieve, ¿no? Formado por erosión eólica por agradación, las dunas, ¿ya? Ya. Luego tenemos la erosión marina, ¿no? Como su nombre lo dice, erosión marina en la cual van a actuar, ¿qué cosa? Las aguas, ¿no? Las aguas, playas, los mares, y también van a dar formación a modelados o relieves, también por degradación y por agradación. Bien, acá tenemos, por ejemplo, los relieves de erosión marina. Em, la erosión marina, mm, estos son pues procesos naturales en el cual las olas y corrientes de agua, mareas, van a ir desgastando y erosionando las costas, las zonas litorales como son acantilados, playas, rocas, ¿no? Causando pues el retroceso de la línea de costa y la pérdida de material. Este proceso puede ser causado de forma temporal, a un corto plazo, o por la elevación del mar, a mediano y largo plazo. Entonces,
Entonces tenemos aquí, ¿no? Estos relieves, que básicamente pues aquí va a actuar, por ejemplo, la acción hidráulica, en el cual va a provocar el desprendimiento de material y su arrastre por el mar, por ejemplo, ¿no? En cuanto a la abrasión, la ola, ¿no? Las olas transportan pues arena y sedimentos que al impactar contra las rocas la van a desgastar lentamente, ¿no? Y la atracción, en el cual los fragmentos de roca, al ser movidos por las olas, se golpean entre sí, ¿no es cierto? Desgastándola y haciéndose más pequeña. Estos procesos pues hacen que ocurra una, una entonces esto va a hacer pues que haya un retroceso y las cosas se van a retirar hacia el interior perdiendo el terreno, ¿no? Las playas se van a reducir y los sedimentos son arrastrados por las corrientes marinas. Seguramente que habrá daños, sí, porque en los puertos, eh, los muelles pueden ser dañados por la acción de las olas también, ¿no? Y también va a haber algunas pérdidas, como por ejemplo la pérdida de hábitats naturales, ¿no? En la cual pues, la erosión marina podría destruir pues, manglares, arrecifes y otros ecosistemas costeros también, ¿no? O tenemos la erosión glaciar. Aquí va a estar lo que es el hielo y deshielo, ¿no? También vamos a obtener relieves por degradación y por agradación, ¿no? Acá tenemos un ejemplo del Abra y las morrenas. Las morrenas están viendo ahí cómo son formas de como cúmulos. Les voy a dibujar acá. Acá están las morrenas, ¿no? También tenemos acá diferentes tipos de morrenas. Generalmente estos modelados ocurren pues en ambientes glaciares o periglaciares, ¿no? Por agradación, ¿no? Por acumulación, por decirlo así. Acá se va a acumular y se van a ir formando, ¿no? Dos modelados, que en este caso son las morrenas. Por degradación, los relieves se van a ir erosionando y va a irse transformando estos relieves, ¿no? En otras formas, ¿no? En este caso, pues un abra, que es típico de un ambiente glaciar. También tenemos la erosión kárstica, ¿no? Ese tipo de erosión, eh, ese tipo de erosión, por ejemplo, es un proceso geológico en el cual el agua, aquí el agua, a través de su acción química y mecánica, disuelve y erosiona rocas solubles como por ejemplo la caliza, ¿no? Y de esta forma va a generar paisajes incluso muy característicos, ¿no? Incluso paisajes esculturales, ¿no? Como son las cuevas que estamos viendo ahí en las imágenes, cuevas, sumideros y otras formas ¿no? Como son las bolitas, la piazza, ¿no? Este proceso generalmente puede ser pues un tanto superficial, ¿no? Eh, Modela el paisaje a lo largo de miles de años. Ahí tenemos dos modelados, ¿no? Por degradación. Degradación ya saben que es desgaste. Acá seguramente un tiempo no muy lejano ha sido hasta acá de repente. Y poco a poco se ha ido aperturando más esta caverna, esta cueva, y cada vez más se irá abriendo más, ¿no? Porque va cayendo, se va erosionando, por eso se llama modelados o relieves, las famosas cuevas,
por erosión kárstica, por degradación. Y modelados por erosión kárstica, por agradación, son pues estos modelados así, tipo así, columnitas, que son la estalactita, acá, la estalactita, la estalagmita y el estalagnato, ¿no? Son modelados típicos de esos ambientes. Otro tipo de erosión tenemos la erosión pluvial. Pluvio viene de lluvia, ¿ya? Erosión pluvial viene de lluvias. Entonces, por acción de las lluvias, también se van a formar modelados, relieves por degradación y también por agradación. Aquí estos modelados por degradación, por acción de las lluvias, van a ir socavando en estos surcos, o fallas, ¿no? Estos surcos, y el agua va a ir impactando, 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 de tal forma que va formando este modelado así, ¿no? Así, una especie así de unos surcos, así, ¿no? Y va a formar un nuevo modelado, que son los famosos surcos. Tenemos acá, por ejemplo, los surcos, y también tenemos los famosos abanicos coluviales, que son relieves formados por erosión pluvial, pero por agradación, ¿no? Aquí sí hay una depositación, sedimentación, ¿no? Y se ha formado un tipo de relieve, que son los abanicos coluviales, por erosión pluvial. Bien, vamos a ver los ejercicios. Bien, tenemos acá estos ejercicios, ¿no? Bien, dice acá, ¿no? Mm, Bien, ejercicio número 1. Vamos a ver acá. Dice, en una zona desértica con marcadas diferencias de temperatura, ¿no? Entre el día y la noche, se observa que las rocas presentan numerosas fracturas, ¿no? Desprendimientos sin cambios en su composición y permanecen in situ.
Un segundo. Bien, terminar dice no. El valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados referente a este proceso geológico, ¿no? Bien, enunciado uno. Diciendo, los agentes destructivos que fragmentan la roca son la humedad y el viento.
Sí, otros sí, se contenido principal. No necesariamente tiene que ser esto, que sea lo que no digo, que tengo que ir, porque no, me gustaría que fuese diferente la religión, pero me apunto interés. Entonces, la primera es falso, ¿no? Porque la temperatura es el principal agente en este caso, ya que la variación térmica provoca la fracturación de la roca, ¿no? El viento no es el principal responsable en esta meteorización, por eso es falso, ¿ya? Dos, dice, el proceso geológico descrito corresponde a la meteorización por termoclastía. Esto sí es verdadero, ¿no? La termoclastía consiste en la fragmentación de las rocas por efecto ¿no? de las variaciones de temperatura que la dilata y contrae. Si este proceso se da con amplitud y frecuencia suficiente, llega a romper las rocas, ¿ya? Por eso es verdadero. 3. En los desiertos se produce de manera recurrente y única la meteorización química. Eso es falso porque en zonas áridas predomina una meteorización mecánica.
entonces es verdadero, ¿no? 3. En los desiertos se produce de manera recurrente y única la meteorización química. Esto es falso porque en las zonas áridas predomina una meteorización mecánica. ¿Ya? 4. Por la amplitud térmica, la roca llega a cambiar su estructura mineralógica. Esto es falso porque la meteorización mecánica no altera la composición química ni la estructura mineralógica de las rocas. Solo la fragmenta físicamente, o sea, en forma nada más. Por eso se llama meteorización física o mecánica. ¿Ya? Por tanto, es falso. En la 1, el ejercicio 1, la respuesta es la C. Vamos con el ejercicio número 2. Eh, 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 eh. Mm, mm, mm. Dice, la meteorización química es un proceso geológico en el cual los minerales que componen las rocas sufren transformaciones, ¿no? Debido a reacciones químicas con elementos externos que están presentes en el ambiente, ¿no? Este tipo de meteorización no solo desintegra las rocas, ¿no? Sino que también cambia su composición química original, ¿ya? De lo mencionado, un caso de este proceso es cuando una roca, ahí nos dan 5 alternativas. Las alternativas, eso vamos a ver acá. Tenemos acá, uno dice A, presenta sus grietas sales minerales que reaccionan formando cristales. B, contiene hierro y reacciona con el oxígeno, ¿no? Y forma el óxido de hierro.
La C dice posee hielo, ¿no? Y esta aumenta el volumen actuando como cuña dentro de ellas. Eso es falso, ¿no? D, se expone a altas y bajas temperaturas, eh, dando lugar ¿no? a una fragmentación. Y es expuesta el monóxido de carbono para producir sulfuro carbónico. Si bien, a ver, vamos a ver aquí en esas alternativas. Mm, mm, mm. 11, 3. Tenemos acá que la meteorización es química, es pues la descomposición, ¿no? O alteración del material presente en las rocas que van generando pues una transformación química, alterándola y de esta forma perdiendo la cohesión dentro de ellos, ¿no? Esto va haciendo pues que se produzca a través de los siguientes se produzca procesos como la hidrólisis
oxidación, ¿no? Y carbonatación. En la oxidación, la reacción de las rocas es con el oxígeno, ¿ya? Y cuando una roca que contiene hierro reacciona con el oxígeno, forma el óxido de hierro, ¿no? Que no es muy fuerte. Entonces, cuando la roca se oxida, se va debilitando poco a poco y se va desmoronando fácilmente y por ende, pues se va fragmentando y cayendo en pedazos, ¿no? Puede decirlo así. Bien, vamos con el ejercicio número 3. Bien, ejercicio número 3. Bien. Un delta, dice, es una formación geográfica en la desembocadura de un río, ¿no? Estamos hablando de un delta, una geoforma, ¿no? Cuando el flujo de agua disminuye al llegar al mar, lago o un cuerpo de agua grande, lo que provoca es que los sedimentos transportados por el río se depositen, ¿no? Y estos sedimentos pueden estar compuestos por arena, arcilla, limo y otros materiales que el río va arrastrando a lo largo de su curso, de su paso. Este relieve descrito tiene un origen erosivo por, ¿no? Y acá nos da opciones en la erosión, degradación marina, degradación fluvial, degradación fluvial y depositación eólica, ¿no? Nos dan 5 opciones de respuestas. Si bien ya hemos explicado en qué consiste una degradación y una agradación, que son formas de poder crear ¿no? Relieves, ¿no? Acá dice desagradación, desagregación marina, ¿no? Esa, mm, si bien el proceso es degradación marina, el proceso en el cual pues se va a ir por erosión, se va desgastando, se va corrosionando y ese relieve se va transformando. Degradación pluvial, en el cual interviene la primera, en el caso de A, interviene el agua, sino las olas, el mar. En la opción B, degradación pluvial, básicamente las lluvias, ¿no? En la opción C, agradación fluvial, el río, como agente erosivo, ¿no? D, degradación fluvial, también los ríos, pero por degradación, no por agradación. Y depositación eólica, cuando hay un proceso eólico en los ambientes áridos en los cuales pues, los materiales son transportados y son depositados y por sedimentación forman nuevos relieves, ¿no? Entonces, si bien en el enunciado nos dicen pues, que es un delta de formación en la desembocadura de un río, no, estaríamos hablando de un delta, un proceso, un relieve formado por agradación fluvial, ¿no? La agradación fluvial es un proceso que contribuye a la formación de deltas, ¿no? La creación de bancos o sedimentos y la modificación del lecho del río debido a la depositación de materiales transportados por el río a lo largo de su curso, ¿cierto? En este caso, el del delta, se está produciendo una acumulación de estos sedimentos, lo cual es un claro ejemplo, pues, de una agradación pluvial, ¿ya?
Aquí en la 3 el ejercicio es la opción, es la C. Bien. Ejercicio número 4. Bien. Bien. Es un match para poder correspondencia, ¿no? De algunos gráficos, algunos tipos de relieves, ¿no? Y algunos procesos por los cuales han sido formados. Se relacione correctamente los siguientes relieves con sus respectivos tipos de erosión que lo produce. ¿Ya? Y ahí tenemos agradación kárstica, degradación fluvial, agradación marina y degradación glaciar. Sabemos que en cada uno actúa un agente, ¿no es cierto? Un agente transformante o modelante, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el primer gráfico, que es, es una zona de selva, ¿no? Ahí vemos en ríos, los ríos meándricos. Estamos hablando claramente, vemos los meandros, ¿no? Y es un relieve que se ha formado por degradación. Vemos el río en forma de meandros. Entonces no podría ser agradación kárstica, y no podría ser agradación marina, porque no estamos hablando de las olas, las playas. No podría ser degradación glaciar, porque no estamos hablando de un ambiente glaciar. Entonces la opción B, en el cual dice degradación fluvial, ¿no? Es la que es la correcta, ¿no? Uno es degradación, son relieves formados por degradación fluvial, ¿no? Meandros, ¿no? Haremos los meandros y la degradación, ¿no? Cómo se han formado estos tipos de geoformas. Bien, el gráfico 2. ¿No? En el gráfico 2 vemos también unas geoformas que son los famosos tómbolos. Los tómbolos que están generalmente en las zonas litorales costeras, ¿no? Es una geoforma netamente formado por agradación marina, ¿ya? Agradación marina. 2C. 2C. El gráfico 3, aquí vemos también una geoforma, que son los famosos abras o pasos o abras, ¿no? Que estos se forman en ambientes glaciares, ¿no? Netamente glaciares, y tenemos pues que son formados por degradación glaciar, ya, 3D, degradación glaciar. Y en la imagen 4, claramente vemos esas formitas, geoformas que son las estalagmitas, ¿no? En el cual actúan pues lo que sería pues lo que es la agradación kárstica. Si bien habíamos hablado sobre sobre estos procesos kársticos, ¿no? Los procesos kársticos generalmente son pues cuando eh, son formas resultantes, ¿no? Cuando las rocas son disueltas por la acción del agua. Y acá principalmente actúa lo que es la caliza, la dolomita y el yeso. En este proceso, como dijimos, se van a generar paisajes característicos como cuevas, sumideros, dolitas, ¿no? Hasta estalagmitas, ¿no? Y así. Estos se dan en ambientes, pues, son modelados por procesos de agradación kárstica, ¿ya? La 4 es con la A. Bien. Eh, Vamos a dejar de compartir y vamos a ver los ejercicios de sí. ¿Mm?
Bien, vamos a hacer los ejercicios de cívica. Bien, tenemos acá ejercicio número 1. Bien, entonces tenemos acá que en el ejercicio 1 nos plantea que la ciudadanía es la condición jurídica y política que reconoce a una persona como miembro de un Estado, ¿no? Otorgándole derechos y deberes dentro de su comunidad. En relación con lo mencionado, determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados, ¿no? Dice, desde los 18 años de edad hasta los 71 años se ejerce el derecho a sufragio facultativo. Esto es falso porque desde los 18 años de edad hasta los 70 años, ¿no? El sufragio o voto es obligatorio.
A los 71 años ya ya no es obligatorio, pasa a ser facultativo, ¿no? Entonces, una pregunta un poco ambigua, ¿no? Porque dice desde los 18 hasta los 71 es facultativo, ¿no es cierto? Porque es facultativo a partir de los 70, o sea, pasados los 70 años, ¿no? Porque antes es obligatorio. Dos, la capacidad jurídica del ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, si eso sí es verdadero, ¿no? La capacidad jurídica se ejerce cuando uno ya se hace ciudadano, ¿no? Que se habla actitud, que el sujeto pasa a ser titulado de derechos y obligaciones. Tres, el derecho de todo ciudadano es defender a la Constitución y las leyes. Eh, Esto es mm, la tercera, el derecho de todo ciudadano es defender a la Constitución y las leyes. Si bien es cierto, este enunciado es falso, porque defender la Constitución y sus leyes, las mismas que deben ser cumplidas, por todos, porque garantizan la tranquilidad, el orden necesario, es un deber ciudadano, ¿no? Y no un derecho, es un deber ciudadano, ¿ya? Cuatro, dice acá, las personas interdictas pueden ejercer su capacidad jurídica de goce. Esto es falso porque una persona declarada interdicta se declara pues incapaz de poder ejercer sus derechos civiles por sí misma, ¿no? Entonces es falso. Aquí en la 1, la respuesta en el ejercicio 1 es la C, ¿no? Así. 2, los derechos ciudadanos no se pueden perder de manera definitiva, ¿no? Ya que forman parte inherente de la condición de ciudadano. Sin embargo, en ciertas circunstancias establecidas por la ley, ¿no? Pueden ser inhabilitados, sí podrían ser inhabilitados. En relación de lo expuesto, indicar en qué casos pueden ser suspendidos temporalmente los derechos ciudadanos, ¿no? Uno, con prisión preventiva de 30 días ordenado por el Ministerio Público. eh, Eso es incorrecto porque la prisión preventiva es una medida cautelar, ¿no? Es una medida cautelar ordenada eh, por un juez en el proceso penal que implica la privación de libertad de una persona imputada de un delito antes de que se dicte, ¿no? Una sentencia definitiva, pero no se suspenden sus demás derechos civiles. Tres, la interdicción judicial que presenta la cónyuge a su esposo parapléjico. Dicen, ¿no? La interdicción judicial que presenta la cónyuge a su esposo parapléjico. O sea, se está refiriendo pues a cuando en sí, pues, las circunstancias en el cual, en qué casos pueden ser suspendidos temporalmente los derechos de los ciudadanos. En este caso, en la opción 3, ¿no? En el cual la interdicción judicial que presenta la cónyuge de un esposo parapléjico es incorrecto porque la interdicción se presenta para presentar o para declarar incapaz a una persona para ejercer sus derechos civiles por sí misma, ¿no? Un parapléjico no puede ser declarado interdicto, ya que es capaz de expresar libremente su voluntad. ¿Ya? La cuarta, por sentencia con pena privativa de la libertad. Esta suspensión no es permanente, sino que se limita al tiempo de la condena. Opción cuarta, ¿no? La inhabilitación política a un exministro de Estado por malos manejos de recursos. Acá en esta opción es correcto, ¿no? Porque la inhabilitación
impide, ¿no? Que el ministro o cualquier persona afectada por esta medida pueda postularse o ser elegido para ocupar nuevos cargos públicos como presidente, congresista o cualquier otro puesto dentro del gobierno, ¿no? Ya que se le priva de ejercer sus derechos políticos. En ese sentido, acá en la 2 tenemos la opción A. Bien, vamos en el ejercicio 3. Ejercicio número 3, que dice acá en la 3. La revocatoria de autoridades, ¿no? Es un mecanismo legal mediante el cual, pues, los ciudadanos tienen la facultad de destituir a un funcionario público elegido por voto popular antes de que termine su mandato. Este proceso se activa generalmente cuando los electores consideran que la autoridad elegida no está cumpliendo con sus funciones de manera adecuada. Al respecto, indicar el enunciado correcto. ¿Ya? Tenemos la opción A. Pueden ser revocados los regidores o directores de algunas instituciones. Acá hay un error de grafía, no es intuiciones, es instituciones, ¿ya? Por el Estado, del Estado, perdón, ¿no? Dice, pueden ser revocados los regidores o directores de algunas instituciones del Estado. Esto es, si bien habla de la revocatoria, ¿no? Acá, que es un mecanismo legal, este proceso, pues, cuando los electores consideran que la autoridad elegida no está cumpliendo bien sus funciones, ¿no? Podrían sí ser revocados en el caso de las autoridades que han sido elegidas de forma democrática, ¿no es cierto? Sería falsa. La 2, la B, para el proceso se necesita el 50% de firmas de electorado local que cuestiona. No es ese porcentaje. Para revocar a un alcalde es necesario esperar como mínimo un año de su gobierno, tampoco es falso. El juez de paz es el único magistrado que puede ser destituido con este mecanismo, lo cual es verdadero, ¿no? La revocatoria de autoridades es un derecho, es el derecho que tienen los ciudadanos, ¿no? Que es la sumatoria de 25% del electorado local y que puede destituir de sus cargos a autoridades provenientes de elección popular en el nivel local, o sea, alcaldes, ¿no? Local y regional, alcaldes y regidores, y gobernantes regionales, ¿no? También vicegobernadores, consejeros regionales, ¿no? Magistrados que provengan de elección popular. Entonces, solo procede en el tercer año del mandato de la autoridad, salvo en caso de magistrados, ¿no? Además, eh, solo puede solicitarse una sola vez dentro del mandato, ¿no? Y se hace efectiva cuando el sí equivale a la mitad más uno de los votos válidos. La respuesta es la D. ¿Sí? Y la última y cuarto ejercicio, ¿no? Nos habla sobre los ciudadanos que pretende, un grupo de ciudadanos pretenden pues que la República considere una nueva ley para la protección de los animales, ¿no? Para que esta propuesta de ley sea tomada en cuenta, es necesario, importante, y nos dan algunas opciones, ¿no? Aquí la opción, dicen, pues, reunir firmas que representen al menos 10% de la población, difundir propuestas por redes sociales, presentar en primera instancia al Ejecutivo para luego aprobarlo por el Legislativo, obtener en instancia única la aprobación del Jurado Nacional de Elecciones,
recolectar firmas no menos del 0,3%, ¿no? Entonces, entre todas esas opciones, pues, la acertada, pues, es la última, ¿no? Recolectar firmas de no menos del 0,3% de la población electoral nacional, ¿no? Esta iniciativa es la formación de leyes y debe ir acompañada por las firmas comprobadas de no menos del 0,3% de la población electoral nacional. Bien, entonces, hemos llegado al final. Espero que haya sido, pues, ojalá sea provechoso para ustedes. Bien, muchas gracias. Me despido. Hasta el próximo lunes de 10 a 12. Chao, chao.